proceso de estudio. Entonces ahora voy a decir algunas ideas que no son propias, son ideas que se vienen trabajando y estudiando desde hace muchos años. Hay muchos investigadores en didáctica de la matemática que trabajan sobre esto, en particular Chevallard, Bosch y Gascon, que son los que, de los que tomo esta cita, que no la voy a leer textual, sino que la voy a interpretar. Entonces, lo primero que ellos dicen es que es importante saber que el aprendizaje no es una consecuencia directa de la enseñanza. No se produce de manera inmediata. No es que por haber enseñado algo los estudiantes lo aprenden. Hay algo que tiene que suceder para que eso que se enseña sea aprendido. Y eso que tiene que ocurrir para que sea aprendido es justamente el estudio. Sin estudio personal, colectivo, no hay aprendizaje o no alcanza. O, dicho de otra manera, no queda solamente a cargo de los estudiantes para que lo hagan solamente aquellos que pueden hacerlo, ¿no? Es algo mucho más democrático y habilita a todos a estudiar. El estudio, entonces, pasa a ser un nexo entre la enseñanza y el aprendizaje. Entonces, no hablamos solo de enseñanza o solo del aprendizaje, sino que hablamos de ese estudio vinculando estas dos cuestiones. Y el proyecto de enseñanza del docente no puede, no debería desentenderse de los procesos de estudio. Otra vez, decimos, el docente tiene que tomarlo como parte de los contenidos a enseñar. Y este estudio incluye, como ahora les van a contar mis dos compañeras, incluye actividades que se despliegan en la clase, incluye tareas que se pueden resolver en sus casas y otros momentos de estudio. Digo, ahora ya no es más solo en tu casa estudiar, sino que hay actividades de estudio que se realizan en la escuela. Entonces, el estudio es un trabajo explícito, sistemático, consciente y organizado intencionalmente por los docentes. Explícito, no queda a cargo del alumno para hacerlo solo y el docente no sabe qué fue lo que hizo. Se explicita. ¿Por qué esto es un problema de proporcionalidad? ¿Por qué esto me permite darme cuenta cuando otros problemas son de proporcionalidad? Este no es de proporcionalidad, porque tal y tal cosa, ¿sí? Y lo interesante para mí del estudio es que a partir del estudio se va logrando de a poco que lo novedoso se transforme en conocido. Es decir, que esas ideas que se van produciendo en la clase vayan formando parte del mapa de contenidos y de aprendizajes de cada uno de los estudiantes. Y eso posibilita, a su vez, que ese conocimiento pueda ser reutilizado para resolver nuevos problemas. Digo, porque si no, todo sigue siendo nuevo, todas las veces va a ser nuevo, ¿no? Bien, y estudiar tiene que ver con hacer matemáticas junto a otros. Deja de ser una tarea solitaria para convertirse también en una tarea en la que se comparte con otros. Y para cerrar, les quiero leer un testimonio de una alumna de 5º grado acerca de la tarea era ¿qué aprendiste en la clase? A propósito de un conjunto de clases. Y ella dice, aprendí a estudiar comprendiendo lo que leo, que las tareas hay que hacerlas porque mientras uno hace las tareas está estudiando, que los trabajos hay que entregarlos la persona, la maestra, tiene que entenderlos y corregirlos, que cuando uno se equivoca, al mismo tiempo está aprendiendo algo nuevo, que cuando tenemos una duda hay que preguntarla y no tener vergüenza,
porque cuando llegue el momento de la prueba no vamos a saber qué escribir. Aprendí a compartir con los demás y a hacer trabajos en grupo. Fíjense que no hace mención a ningún contenido matemático, ni uno, de lo que aprendió en todas estas clases. Sin embargo, todo lo que ella menciona tiene que ver con una gran posibilidad de aprender matemática, ¿no? Y si nosotros tuviéramos que describir más en detalle qué es lo que hay que hacer para estudiar, diríamos muchas de las cosas que ella menciona, ¿no? Esto de no hay que tener vergüenza de equivocarse, y eso es un divisor de aguas. Estoy repasada de tiempo, ¿no? Es un divisor de aguas, porque en una enseñanza tradicional, cuando estás resolviendo un problema, cuando te hacen una pregunta, es para que des la respuesta correcta, sino para que te están preguntando. Y si contestás mal, es un problemón contestar mal. En cambio, desde este enfoque de enseñanza, el error, el equivocarse, pasa a ser parte del aprendizaje. Es inherente al aprendizaje. Y esos errores permiten aprender mucho más sobre el contenido en cuestión. Si yo me equivoco y digo que este problema es de proporcionalidad o se puede resolver utilizando una proporcionalidad entre variables y no lo es, eso va a dar pie a una discusión muy interesante en la clase que permite delimitar el campo de acción de ese concepto, de ese contenido, ¿sí? Y bueno, y cómo rescata el trabajo colectivo también. Bueno, con esto los voy a dejar, los dejo con Mónica y muchísimas gracias. Hola. Hola, no. Hola. Buenos días, otra vez. Hola a todos, todas. Gracias, Cintia, gracias a la dirección. Gracias a todos nosotros y nosotras que estamos acá preparando el arranque. Sí. No, es que es fiesta encontrarnos, es alegría. Es pensar en esta recuperación de la presencialidad plena, de verdad con mucha energía y con mucha disposición de que este año sea, bueno, fantástico. Vamos a ponerle así. Retomando esta descripción, este panorama que nos abría Andrea sobre la cuestión del estudio y en esta visibilización de todas las tareas que hacemos para pasarle un resaltador a algunas cuestiones sobre el estudiar, voy a detenerme en unas tareas que están bastante instaladas en nuestras prácticas que tienen que ver con el repaso, repasar, repasar, volver a mirar o examinar algo, particularmente para corregir imperfecciones o errores. Volver a explicar un tema. Revisar lo que se ha estudiado para identificar las ideas que se tienen en la memoria. Reconocer muy por encima un escrito, pasando por él la vista ligeramente o de corrido. Recoser, remendar la ropa que lo necesita. Y a veces también hacer una limpieza superficial. Hacemos un repasito. Bueno, ¿qué repasamos en la escuela? Bueno, repasamos muchas veces y de distintas maneras. En muchas escuelas hay una organización. Los viernes, por ejemplo, repasamos lo que pasó en la semana para generar instancias de sistematización. Repasamos cuando termina una unidad, un tema, o cuando estamos desarrollando un proyecto. A veces decimos, bueno, a ver, ¿cómo vamos con esto? ¿Qué estuvimos haciendo? ¿Qué nos falta? Repasamos muchas veces al iniciar el año escolar. Parece que se impone el repaso y la prueba diagnóstica. Y entonces, bueno, entre todos esos repasos voy a tomar dos que son los que tenemos como muy, muy conocidos, que es el repasar para la prueba, esa dupla repaso-prueba, no porque la prueba sea la única manera de evaluar, sino que
Ese es un dúo conocido. Y otro dúo, que es este que decía del repaso inicial y el diagnóstico, que es otro repaso y otra prueba. Que son iguales este repaso prueba. Bueno, marquemos algunas notitas sobre esto. Bueno, ¿qué hacemos cuando repasamos para la prueba? Revisamos el cuaderno, revisamos la carpeta, ver cuáles son los problemas que estuvimos haciendo. A veces recuperamos alguna discusión, algo que se puso picante durante el trabajo y decimos, bueno, ¿se acuerdan ese día donde estuvimos realmente trabajando duro con esta idea y no quedó del todo claro? Y volvemos sobre eso, volvemos sobre los carteles, las escrituras. Claudia va a desarrollar después con más detalle la cuestión de las producciones de las escrituras colectivas, ¿no? Porque, claro, sin esas escrituras, ¿cómo organizamos ese repaso? No es solamente una recuperación oral acerca de lo que estuvimos haciendo, sino que tenemos que volver sobre lo producido y lo registrado. En el caso de que estamos en el trabajo con los textos, bueno, si los problemas eran del texto, eran del libro, y bueno, tal vez volvemos sobre el libro a ver qué otros problemas hay, como decía Andrea, para ver si se parecen, si son distintos. Si en nuestra secuencia arrancamos el trabajo con problemas que no son del libro, bueno, podemos ir al libro y decir, bueno, ¿y en el libro qué problemas hay sobre este tema? ¿Hay pastillas, recuadros con alguna definición? ¿Hay algún machete que podamos armar? ¿Cómo está escrito en el libro y cómo nos quedó escrito en el cuaderno? Bueno, hay un montón de tareas y de cosas para hacer que a la vez que van ajustando, pasando una lija más fina, puliendo eso que estuvimos trabajando, bueno, los aprendizajes se van haciendo un poco más explícitos, van apareciendo las preguntas y para nosotras, maestras, maestros, va apareciendo un poco, bueno, el panorama de qué voy a tomar en la prueba, ¿no? Porque el repaso me ajusta ese temario, esos problemas que voy a proponer. Y allí, con más o menos algunas variaciones, tal vez aparezcan nuevos problemas para prepararse para la prueba. Y destaco esto de las variaciones, porque Andrea planteaba antes que a veces no es tan fácil distinguir que lo que para nosotros, maestras, maestros, profes, es una leve variación en el problema, para los chicos, las chicas, no es tan sutil. Y resulta que era una diferencia importante y después en la prueba no anduvo bien eso. Esto, bueno, sin la picardía de querer sorprender en la prueba, ¿no? Porque no se trata de sorprender a nadie, ¿no? Sino de volver sobre lo que efectivamente estuvimos trabajando. Y acá voy a hacer un pequeño paréntesis sobre una cuestión un poco curiosa, vamos a ponerlo, que nos pasa después que tomamos la prueba y comentamos con los colegas, con las colegas en la sala de profes, de maestros, cómo les fue a los chicos, a las chicas, ¿no? Y cuando les fue bien a todos y a todas, ¿qué es? Fiesta. Y sí, si les fue bien a todos y a todas, celebramos, hacemos un brindis. Aprendieron lo que tenían que aprender. ¿Qué decimos? Me parece que tomé muy fácil. ¿No? Decimos, esto no está bien, no es normal. No es normal que les vaya bien a todos, a todas. Hay ahí una construcción que al menos, permítame decir, rara, en relación a los aprendizajes escolares, y es que responden a una curva normal
donde tenemos una colita lo más pequeña posible de los niños y las niñas que tienen problemas, no avanzan, están atrasados. Después, otro grupo que queremos que sea el más grande posible, robusto, donde con sus idas y vueltas andan bien. Y después, otra colita de los muy buenos, excelentes. Y eso es normal. Y cuando eso pasa, nos quedamos tranquilas, tranquilos. Bueno, es raro. Siglos de historia y, me parece que tenemos que cambiar de gráfico, ¿no? El gráfico no nos está, si pensamos en lo que decía el ministro, lo que venimos diciendo, de todas, todos pueden, deben, tienen que aprender, eso no nos puede parecer normal. ¿Ah? Entonces, con sus más y sus menos, no estamos pensando que vamos a obtener vamos a levantar la curva y la vamos a estirar así para que nos quede derechita, ¿no? Porque eso tampoco va a ser real. Pero tal vez podríamos pensar en otras maneras de imaginar esa variedad de aprendizajes, de alcances. Tal vez podríamos pensarlo más en forma de una estrella dinámica, donde van apareciendo, ¿no?, las variaciones entre los chicos, las chicas, pero también como un crecimiento circular, donde tengamos algunas bandas que pueden contener a todos y a todas, y en lo colectivo, que esa banda sea flexible, y así cuando unos avanzan, van tirando un poco a todos, al grupo, para que avance, y cuando hay otro grupo que necesita un poquito más de tiempo, también tironea para que ese grupo vaya avanzando de un modo más colectivo, más compartido. Nada, dejo este pequeño bocadillo para seguir pensando sobre este sentirnos medio raro cuando tomamos la prueba y les va bien. Ese es nuestro trabajo. Bueno, sobre esto después Claudia va a desarrollar mucho el tema de las escrituras, unos parrafitos sobre el diagnóstico inicial, ¿no? Que parece que es, de cajón, ¿no? Lo que arrancamos el año, hacemos repaso y después diagnóstico. Por supuesto necesitamos saber dónde estamos parados, ¿no? ¿Qué es lo que saben? ¿Qué es lo que tenemos disponible para trabajar juntos, juntas? Pero en particular, esto siempre pasa, cualquier año, pero este año está súper difícil pensar en esto. ¿No? ¿Qué pasó 2020, 2021? ¿Qué es lo que vamos a efectivamente repasar? ¿Qué es? En todas las escuelas y el enorme trabajo que todos los maestros, profes hemos estado desarrollando para acompañar, para sostener. Cada uno de ustedes sabe qué pasó en su escuela, qué pasó con sus chicos, a veces con cada uno, porque ha habido seguimientos realmente intensos, muy comprometidos. Pero, ¿qué desafíos tendría este esquema hoy, no? Nos preguntamos, ¿qué se podrá recuperar del año pasado? ¿Qué recuperamos de esas experiencias tan variadísimas, no solo de los chicos, las chicas, de las familias, de nosotros mismos, ¿no? ¿Y qué podremos enseñar este año? De verdad, se abre allí una pregunta que nos genera mucha incertidumbre, mucha incomodidad. Entonces, ¿nos servirá ese esquema que veníamos desarrollando muchas veces, de a veces hacer un mini cuarto antes de arrancar quinto? ¿No? A veces decíamos, un poquito de numeración, un poco de cálculo, un toque de fracciones, algo de decimales, un poquito de medida.
un triángulo. Un triángulo. Andrea, déjame. Pero ponemos un triángulo, un problema es un perímetro. ¿Un perímetro? Bueno, un perímetro. Tomamos la prueba, el diagnóstico, y ahí sí podemos arrancar con quinto. Y decimos, no se acuerdan nada. Miren que, nada, hay una que hizo la del año pasado. No, y no sé si les pasó acompañar al mismo grupo 2 años seguidos. Yo he tenido esa experiencia. No, y la familia. Y realmente yo vine el año pasado. Digo, no, pero de verdad es una experiencia fuerte. Bueno, sumemos estos 2 años tremendos que pasamos. Tremendos en muchos sentidos. Entonces, ahí volver con esos esquemas también nos pone a nosotros maestros, en una posición subjetiva complicada. Esto es decir, ay, no, ¿qué voy a hacer con esto? Y a los chicos, nada, si hay un momento en que los niños, las niñas tienen ganas de volver a la escuela, es cuando arrancan las clases, ¿no? Está todo por hacer, reencontrarse con los amigos, ganas de estudiar. ¿Qué vamos a aprender este año? ¿Qué será lo nuevo? ¿No? Hay aventura, hay anticipación, ¿no? Y bueno, y si arranco con, no me acuerdo, esto lo tendría que saber y no lo sé, me fue re mal. Entonces, bueno, ¿con qué marca subjetiva estamos arrancando mis posibilidades de ese año fantástico? Bueno, dejo esto para ir pensando, ¿no? ¿Cómo recibimos a los chicos, las chicas este año? ¿Con qué menú? Me gusta imaginar una mesa surtida, con muchos platos diferentes, para todas las posibilidades, para vegetarianos, algunos sin harina, no sé. Nada, una oferta amplia, rica, variada, interesante, que por supuesto nos permita poner en acto qué saben, qué pueden, porque lo necesito para ver dónde estoy, para ver dónde estamos, ¿no? Y entonces allí me parece que tenemos una linda oportunidad para organizar un inicio de año más apoyado en lo que sabemos, lo que tenemos, lo que puede aportar cada uno, que va a ser muy distinto seguramente. Siempre es distinto, pero este año seguramente va a ser mucho más distinto y nos va a desafiar, pero bueno, en esa variedad de recorridos, de experiencias, de saberes, va a aparecer lo que saben. No vale decir, ay, bueno, no saben las tablas. Bueno, ¿qué sabe? ¿Sabe por 2? Bueno, bien, ahí vamos. Vamos con el 2 y después iremos con el 4 y con el 8 y... No. Vamos, no digas más nada. Bueno, nada. Colegas, tenemos mucho y muy lindo para trabajar en esa diversidad y en esos recorridos que tenemos que ir entramando juntos, juntas, en esta nueva aventura 2022. Claudia. Hola. Bueno, buenos días a todas y a todos. Un placer, una alegría
estar acá. Agradezco a la dirección la invitación y en particular a Cynthia Cooperman y a las colegas por la oportunidad de pensar algunas cuestiones juntas. Bueno, voy a compartir dentro de los muchos aspectos que abarca la idea de estudio, me voy a centrar en los procesos de sistematización y reorganización de los conocimientos de los chicos. Esto que decía recién Andrea, de cómo hacer que eso nuevo se convierta en conocido. Y voy a focalizar en particular dentro de esta cuestión la articulación entre el trabajo individual y el trabajo colectivo, es decir, el aula pensada como una comunidad de estudio, como mencionaron mis compañeras antes, y cómo se articulan en esos momentos de estudio los intercambios orales con los momentos de escritura y de lectura de las ideas matemáticas que se van produciendo. Una cuestión central que atraviesa esta idea de estudio que estamos tratando de compartir hoy aquí es la importancia de instalar espacios para la toma de conciencia de lo realizado y para la posibilidad de poner en palabras lo aprendido. Ponerlo en palabras para uno mismo, para tomar conciencia, para reconocerlo, para empezar a ordenarlo y también para poder comunicarlo a otros e ir amasando en ese grupo, en ese aula, en ese conjunto, en esa comunidad, un conocimiento que se va elaborando entre todos. Y esta idea de estudio que estamos barajando, consciente, sistemático, se opone a una idea que circuló mucho en nuestro sistema educativo o en nuestros sistemas educativos de muchos países, que era la idea de aprender jugando sin darse cuenta. En oposición a esa idea, pensamos que es necesario darse cuenta de qué se está aprendiendo. Y para eso necesitamos procesos conscientes, explícitos, y por eso poner en palabras y también todos los procesos de escritura y de lectura en torno a esas ideas matemáticas que van produciéndose. Entonces, hoy sabemos, porque estudiamos mucho sobre este tema, nosotros también, ¿no? Esta idea de eso que se va produciendo, que como decía también Andrea, no son ideas que se nos van ocurriendo a nosotros solos, sino que también en la comunidad de quienes nos ocupamos de la enseñanza de la matemática venimos haciendo hincapié en la importancia de gestionar esos espacios de análisis grupal para promover avances en los conocimientos de todos. Y en ese todos están incluidos particularmente aquellos alumnos con menores niveles de conocimiento, que andan un poco más perdidos, más flojos, menos avanzados, o que han tenido un vínculo menos apasionado y agradable con las matemáticas escolares o con la escuela en general. Entonces, para eso necesitamos que nuestros niños puedan decir en cada momento del año qué es lo que están aprendiendo. Si hacemos el ejercicio de preguntarle en el recreo a un niño de cualquier grado, ¿qué estás aprendiendo en la escuela, en matemática?, va a contestar cuentas, problemas. Y eso no tiene que ver con lo que esté estudiando, sino que tiene que ver con la representación de las matemáticas escolares que tiene nuestra cultura. Queremos que nuestros niños, cuando les preguntamos en el recreo qué estás estudiando, nos puedan contestar con más precisión. Estamos aprendiendo qué cálculo hacer para cambiar un número por otro en la calculadora. Estamos aprendiendo a hacer cuentas usando billetes y monedas. Estamos aprendiendo problemas en los que hay que combinar usando flechas, gustos de lados. Estamos aprendiendo a qué tipos de triángulos hay y cómo construirlos. Es decir, mayor precisión e identificación que
que se vincule con ese conjunto de actividades, situaciones, tareas que se le está proponiendo en ese momento. Para eso entonces se busca que los niños puedan identificar esos conocimientos matemáticos, tanto aquellos que se están repasando, en el sentido que planteaba Mónica recién, de no en el repaso ese generalizado, sino en el poder identificar qué es lo que sí tengo disponible, y en aquellos conocimientos nuevos que se están estudiando, en un proceso consciente y sistemático. Esta posición, además, a diferencia de la mirada meritocrática de la educación matemática propia de los modelos neoliberales, nosotros pensamos en oposición a esa idea de una mirada individualista, exitosa, acumulativa, ligada a la medición permanente y a la comparación. Pensamos, en cambio, en una perspectiva social, comunitaria del trabajo en el aula. ¿Qué estamos aprendiendo? ¿Qué errores cometemos y trataremos de evitar? ¿De qué maneras podemos resolver estos problemas? ¿Qué procedimientos que usaron otros puedo convertirlos en míos? Enfatizamos ese uso de la primera persona del plural, que denota una posición de compromiso con los otros. Durante esos momentos de sistematización, entonces se retoma aquello que se dirimió en esas puestas en común, en esas discusiones, en esos espacios orales. Se promueve entonces un retorno reflexivo sobre el trabajo realizado, pero escribiendo y leyendo sobre aquello que se estudia. Escribiendo entre todos, una y otra vez, las nuevas relaciones, las conclusiones, para recordarlas. Escribiendo las formas válidas de resolución para reutilizarlas, escribiendo los errores para tratar, los errores identificados y analizados para tratar de evitarlos. Y también escribir en estos libros para aprender aquello que queremos retener. Leyendo entre todos una y otra vez esos breves textos personales, muy intuitivos, con un lenguaje muy informal, coloquial, producidos en el marco del trabajo colectivo, y leyendo también las informaciones, el vocabulario, las formas de representación nuevas que traen los libros para ponerlos en diálogo con las propias producciones. Es decir, si los niños vienen estudiando distintos tipos de triángulos y resolviendo problemas en donde analizaron ciertas características de los triángulos, esos nombres que les pusieron, que puedan entrar en diálogo con las denominaciones más formales, con las formas de representación más matemáticas que pueden aparecer o presentados por el maestro o presentados a través de los libros para aprender. Entonces voy a mencionar ahora algunos ejemplos de prácticas del aula, de momentos de reorganización. Uno es escribir conclusiones en pequeños grupos luego de analizar entre todos uno o más problemas. Entonces, en este caso es importante aclarar que no importa quién escribe, en el sentido de quién usa la mano, el lápiz, la tiza en el pizarrón o la computadora, el teclado, sino que es una escritura colectiva más allá de quien ejecuta esa actividad. Entonces, así es que los niños escriben cosas como: aprendimos que si partís una torta en 2 te da la mitad, si la partimos en 4 te da 1/4, si la partimos en 3 es 1/3, pero si no la partimos queda entera. O niños que al comparar números escriben: para saber cuál es más grande miro el de adelante, pero cuando empatan miro el de atrás. Otro tipo de prácticas es que el docente escriba las conclusiones que le dictan sus alumnos. Entonces, por ejemplo, niños que le dictan al maestro: nos dimos cuenta que el 208 no es el 28 porque es muy largo. Nos dimos cuenta que tampoco es el 2
o el 8 porque son muy cortos y tienen uno solo. Otro tipo de instancias de este tipo de escrituras es cuando una pareja de alumnos, propuesta por el docente y en turnos variados, toma notas del intercambio oral, lo ordena, o el maestro toma notas y ordena ese intercambio, se imprime y se fotocopia para que quede pegado en las carpetas y en los cuadernos de todos. Por ejemplo, durante unos días estuvimos mirando los DNI y aprendimos que tenían 8 números, que los números son muy largos, que tienen puntitos y se llaman millones. Escribir en un afiche formas de resolución para que queden disponibles. Por ejemplo, ¿de qué distintas maneras nos dimos cuenta que se puede sumar un medio más un cuarto, más un cuarto, más un cuarto, más un cuarto? Se puede unir los 4 cuartos y armar el entero y después sumárselo al medio. Se puede armar un medio con un cuarto y armar el entero y después sumar los otros cuartos, etcétera, etcétera. Y que estas formas queden disponibles para consultar durante un tiempo. Otro tipo de actividad es invitar a los alumnos a que luego de que en el pizarrón quedaron escritas 4 maneras de sumar, de restar 56 menos 37, que los niños elijan una o 2 de esas maneras para escribirlas en su cuaderno o en su libro para poder usarlas. Entonces, por ejemplo, este niño escribe que 56 menos 37 es 49 y en una escritura errónea típica toda en fila pone 49 menos 30, 19. Otra manera, 56 menos 30, 20 menos 7, 13, etcétera, también con toda esa seguidilla. Descomposición, ya sé que no se entendió nada, pero descomposiciones diferentes de cómo descomponer ese 37 en 30, en 7, en 10, 10, 10, 7. Y que ahora se entendió mejor, gracias por la sinceridad. Entonces, que queden escritas esas descomposiciones, pero que invitar a los niños a que ellos puedan tomar decisiones. Es decir, acá en el pizarrón hay 4 maneras que usaron ustedes, elijan una o 2 para copiárselas y usarlas otro día. Y uso intencionalmente, provocativamente, la palabra copiar, alentada y permitida, ¿no? En el sentido de hacer circular, reutilizar, apropiarse de algo que hasta hace un ratito era ajeno. Mirar para atrás cuadernos y carpetas para identificar clases de problemas, ¿no? Recién Andrea mencionaba que no es evidente que tienen en común los problemas para los niños y al principio dicen, todos estos son de caramelos, todos estos son de Juan. Y cuesta un poco de trabajo que empiecen a decir, estos son de multiplicar filas por columnas, o estos son de los de combinar en donde se repite o de combinar donde no se repite. Estos son los de leer y escribir números, estos son los de componer y desarmar con billetes. Para poder identificar esas clases de problemas, estos procesos de los que venimos hablando de toma de conciencia, explicitación, son elementos muy importantes que van ayudando a los niños a poder ir identificando cada vez con más profundidad esas clases de problemas. ¿Para qué? Para que no haya sorpresas, entre otras cosas, en la evaluación, como decían mis compañeras recién, ¿no? Para que eso nuevo sea viejo, conocido, esté disponible y a todos nos vaya bien en la evaluación sin esas curvas raras. Que puedan escribir entre todos carteles de aquello que se espera que vayan progresivamente memorizando. Es decir, que las tablas pitagóricas pueda quedar muchos meses colgada, que pueda haber esos 10 más 10, 20, 100 más 100, 200, esos cálculos, esos dobles o esas sumas de redondos que estén disponibles y que se vayan
consultando hasta que empiezan a dejar de consultarse porque empiezan a ser muy conocidas. O que no sean tan conocidas y queden disponibles, como los nombres de la clasificación de triángulos, que si alguien no se lo acuerda, lo busca en internet y en menos de un segundo puede recordar si era agudos, obtusos o esdrújulos, ¿sí? En esas clasificaciones que inventan los niños. Registrar en la carpeta informaciones con aclaraciones que permitan entrar en diálogo con las familias. Por ejemplo, cuando los niños, fomentados por su docente, escriben en la carpeta, en el cuaderno, en el libro, que para multiplicar por 12 puedo multiplicar primero por 2 y después por 10, como hacen los grandes, o puedo multiplicar primero por 10 y después por 2 y da lo mismo. O puedo multiplicar por 5 y por 2 y también da lo mismo. Cuando los chicos escriben en la carpeta este tipo de cuestiones, también permite a las familias acompañar de otro modo y entender un poco más aquello que están aprendiendo los niños. Registrar entre todos el análisis de un error típico. Entonces, por ejemplo, en este caso, los niños estaban estudiando los números romanos, escribieron el 99 como un 100 con un 1 restado, es decir, la I con la C, y entonces escriben. Hablando se nos presentó esta duda, ¿cómo escribir el 99? Algunos lo hicieron así, pero nos dimos cuenta que para formarlo hay que desarmarlo. Primero escribir el 90 y después el 9, con una versión bastante personal y provisoria de las reglas de numeración romana. Otro tipo de prácticas es reordenar el tema en la carpeta, incluso, por ejemplo, en los grados del segundo ciclo, donde los niños usan carpeta y pueden meter una hoja en el medio, recapitular todo lo que estuvieron estudiando y ponerle una carátula que diga, de tal día a tal día estuvimos estudiando estos temas de numeración. Leer números, ordenar números, recta numérica, valor posicional, números romanos, etcétera, y que puedan identificar, ¿sí?, ese periodo y ese proceso que estuvieron haciendo, con qué contenidos estuvieron trabajando. Retomando lo de las evaluaciones, un tipo de prácticas interesantes es que los niños puedan, una vez identificados todos esos temas que estuvieron trabajando, preparar en grupos evaluaciones. Es decir, que puedan inventar la prueba poniendo uno de leer números, uno de escribir números, uno de ordenar, uno de recta, uno de valor posicional, uno de números romanos, y discutir entre todos esas 4 pruebas que aparecieron hechas entre todos, qué le falta, qué le sobra, qué es muy difícil, qué es muy fácil, qué se parece a lo que hicimos. Esto ¿sí?, seguro no va a estar en la prueba porque era un problema de los difíciles. Esto sí va a estar en la prueba porque era uno de los problemas que trabajamos mucho. También, nuevamente, para que no haya sorpresas, sino para que eso que se fue amasando, estudiando, analizando, explicitando, sistematizando, nos permita que podamos en el momento de la evaluación reconocer esos tipos de problemas y recordar aquello que se estuvo trabajando. Bueno, para ir cerrando, luego de estos 2 años tan difíciles, complejos, resulta aún más necesario que siempre que nuestros estudiantes participen de este tipo de prácticas dirigidas a reconocer, sistematizar, explicitar, organizar los conocimientos producidos en las aulas. Creemos que de este modo ayudamos a que los niños vayan aprendiendo a valorar y a reconocer la diversidad de respuestas, las formas de resolución, en oposición a los efectos de una comunicación directa inicial por parte del docente que espera homogeneidad de respuestas y soluciones por parte de los alumnos. Fomentamos de esta manera también una mirada social e inclusiva de las matemáticas escolares en oposición a la idea del mérito, el éxito o el fracaso individual.
tratamos de promover también de esta manera unas mejores relaciones con las matemáticas, en oposición a los tan conocidos efectos escolares que muchos de nosotros hemos padecido de rechazo, temor y ajenidad frente a las matemáticas de la escuela. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Hola. Sí, perdón. Buenísimo. Qué lujo, ¿no? Impresionante. Nos llevamos. Es imposible no reconocernos, ¿no? En estas propuestas. Es imposible no encontrar muchas de nuestras preguntas cotidianas, de nuestras preguntas en términos de lo que sucede cuando pensamos en la enseñanza de la matemática. El tema del estudiar en matemática es un tema que nos tiene que atravesar a todos, ¿sí? Y es un tema que estas tres excelentes expositoras nos pusieron por delante. ¿Qué es estudiar? ¿Qué significa cuando pensamos en repasar? ¿Y qué sistematizamos cuando pensamos justamente en ese estudiar ligado o vinculado, como lo dice Yevalar, al eslabón perdido entre la enseñanza y el aprendizaje? ¿Desde qué lugar miramos esa sistematización como nos acaba de plantear Claudia? La verdad es que hay algo ligado a lo que son las condiciones y restricciones de nuestra tarea, y esto está vinculado a los distintos niveles de gestión. La didáctica tiene que ser mirada desde esos distintos niveles de gestión, desde la dirección de primaria de cada una de las jurisdicciones o desde la dirección nacional, de lo que significa justamente la tarea de gestión en términos de los supervisores o los inspectores, lo que tiene que ver en las decisiones ligadas al director de cada una de las escuelas, así como nosotros cuando estamos en la función de ser el maestro de un determinado grupo de chicos y chicas. Pero esto está ligado a una mirada de generar una comunidad de producción matemática. Y esa comunidad de producción está vinculada a esto que planteó Claudia al final. Estamos pensando en una matemática para todos y todas, estamos pensando en un lugar social e inclusivo. Todos y todas nuestras chicas y chicos tienen que aprender. Y en esto volvemos a vincularnos en la mirada que tiene el trabajo con los libros escolares que van a llegar para cada uno de nuestros chicos y chicas. La verdad es que estoy así como llena, muy orgullosa de estar aquí adelante, así que vamos a ver si damos lugar a algunas de las preguntas, ¿sí? Bueno, hay coincidencia en la mirada de los participantes que valoran mucho haber tenido la oportunidad de escucharlas, un lujo la mesa, muchos comentarios en ese sentido, y también algunos comentarios que hacen referencia a lo oportuno del tema que se propuso, ¿sí? Como una preocupación que coincide con las inquietudes que a los maestros, las maestras y a quienes desde distintos lugares acompañan la enseñanza se les plantea. Eso por un lado. Y después voy a tomar para empezar una de las últimas preguntas o comentarios que aparecieron en el chat, que es ¿cómo salvar la contradicción con los tiempos curriculares que son muy tiranos? ¿Sí? Aparecen otras referencias en el chat también en relación a los tiempos, ¿no? ¿Qué hacer en este primer momento del año? Bueno, una preocupación en relación a los contenidos a enseñar y los tiempos. Nada, se me ocurría acá un poco pensar en acabar con las tiranías. No es bueno. Tenemos que, hacer una construcción conjunta. Hay mucho avance en todas nuestras escuelas en relación a, por ejemplo, la mirada del ciclo, ¿no? Me parece que pensar en las trayectorias de los chicos, de las chicas, en unos tiempos más largos y mirar el ciclo
encontrar aquellos ejes vertebradores, aquellas cuestiones que se van puliendo, revisando, creciendo a lo largo de las distintas experiencias en cada ciclo, y pensar en esos tiempos un poquito más largos para consolidar algunos aprendizajes. Es algo que nos ayuda a ir acompañando mejor las trayectorias de los chicos con unos tiempos que nos van a dar lugar a los resaltados del currículum, pero buscando también un tiempo flexible para ir construyendo aquello que consideramos prioritario en relación a las posibilidades de seguir estudiando, de articular un ciclo con el otro. Esta es una respuesta muy situada, ¿no? En cada escuela, cómo organizamos el proyecto institucional. No hay una respuesta que podamos dar de manera externa, ajena a el trabajo colectivo que en cada escuela se hace de reorganizar ese currículum, esas expectativas por año, en un recorrido tal vez más, insisto, más mirando el ciclo, que nos ayuda a tener cierta flexibilidad para no sentirnos tan encorsetados, tan encorsetadas. Estaba pensando también en relación al tema del tiempo, que una cuestión importante en esto del tiempo es qué cosas podemos dejar de hacer también, ¿no? No solo cómo hacemos para hacer todo lo que queremos hacer, sino también qué buena oportunidad para abandonar algunas prácticas que no son muy interesantes y que vienen desde hace 200 años haciéndose en los 6 o 7 grados de la escuela primaria y que igual decimos, no los aprendieron. Por ejemplo, ¿qué maestro, no? ¿Quién de nosotros no dijo cómo puede ser hace 5 años que están aprendiendo la cuenta de dividir o 4 años y siguen sin aprenderla? Y la maestra de tercero, la de cuarto, la de quinto, la de sexto, la de séptimo, todos dicen, practique todos los viernes, ¿no? Un montón de actividades y sin embargo los niños no las saben hacer. Entonces, me parece que también es una oportunidad para revisar algunas cuestiones, el énfasis en cierto tipo de algoritmos, el énfasis en cierto tipo de técnicas, la memorización de informaciones, denominaciones, vocabulario. Entonces, también esto nos libera de algunas prácticas. O sea, pensar en redistribuir el tiempo implica no solo pensar, cuánto tiempo le voy a dedicar a este tema, cómo tener una perspectiva del ciclo de ese tema, como recién mencionaba Mónica, o sea, qué de fracciones vamos a ver en cuarto, que en quinto y que en sexto, y cómo hacer para no repetir lo mismo 3 veces y que solamente sea que los números son más difíciles, pero también qué tipo de cuestiones podemos abandonar, porque sabemos que no hacen falta ahora, porque estamos en otros tiempos muy diferentes que los contenidos que se necesitaban hace 200 años. Entonces, me parece que eso también es una pregunta interesante a instalar en la escuela, que son, ¿qué prácticas venimos enseñando? Fracasamos, no sirven para nada, los alumnos no las aprenden, las detestan, generan rechazo en las matemáticas. Todos los maestros sufrimos porque no las logran y podemos abandonar, que es un muy buen momento para abandonar, que aprovechamos la movida de la pandemia, de la reorganización de los contenidos prioritarios. Para abandonar algunas cuestiones. Entonces, por eso enfatizaba la cuestión de que puede quedar el cartel con la clasificación de triángulos durante
toda la vida que si no me lo acuerdo, ¿no?, lo busco. Ese tipo de cuestiones me parece que también es importante. Y la otra cuestión ligada al tiempo es, bueno, que si pensamos en un contenido que vamos a estar trabajando durante, no sé, un mes, por ejemplo, fracciones en cuarto grado o sistema de numeración en tercer grado, poder identificar, bueno, a esta clase de problemas le vamos a dedicar más o menos una semana, a esta otra clase otra semana, a esta clase otra semana, y saber que eso, digamos, después se va a seguir retomando en otros momentos. También reconociendo que en ese tiempo de trabajo va a haber un tronco común para todos y algunos problemas un poco más fáciles y un poco más difíciles para algunos. Y que esos problemas más fáciles y esos problemas más difíciles quizás abarquen una de las 4 semanas a las que se dedica ese tema, que quizás esos problemas no formen parte de la evaluación, pero que aquellos alumnos que han logrado en 3 semanas eso que estaba previsto para 4, tienen una 4ª semana para resolver problemas más complejos, en grupo, pensarlos, discutir cuestiones que no necesariamente van a ser tomadas por todos y que el maestro pueda dedicarse esa semana a intensificar con aquellos que todavía no aprendieron en esas 3 primeras semanas lo que se esperaba que aprendieran y elegir qué es lo prioritario de eso para poder seguir avanzando. Y también aceptar que algunas cosas se van a seguir trabajando en otro momento. Entonces, esta cuestión del tiempo es crucial, ¿no? En los momentos de... Como el momento actual de planificación del año y de distribución de contenidos a nivel institucional y a nivel de ciclo. Cortito. No, cuando se planteó esta pregunta, me acordé de algo que circula mucho, que es decir, muy lindo lo que ustedes plantean, muy lindo este enfoque, pero no hay tiempo en la clase para hacerlo. No tenemos, ¿cómo hago para hacer todas estas actividades que ustedes proponen si además tengo que enseñar esto? Y me parece que es una falacia, ¿no?, plantearlo en esos términos, ¿no? Porque si nosotros resignamos el espacio de estudio en la clase, es decir, todas estas actividades que comentaron Claudia y Mónica hace un rato, entonces estamos volviendo a un tipo de enseñanza en donde queda a cargo de los estudiantes ver cómo hacen para aprender. Yo enseño, yo llego, doy todo el programa, pero salí corriendo yo sola en esa carrera. Nadie me sigue atrás, ¿no? Entonces, digo, es una falacia, implica, recién miraba de reojo los comentarios que están ahí escritos y alguien decía, hay que revisar las prácticas, es necesario revisar nuestras prácticas y estoy totalmente de acuerdo. Claudia planteaba revisar cuáles de todos estos contenidos que tengo que enseñar son prioritarios, cuáles son irrenunciables para este grado que tengo que enseñar y a partir de ahí diseñar el proyecto de enseñanza, que no puede dejar de incluir estos momentos que abonan al estudio de nuestros chicos, ¿no? Sí, totalmente. Pensaba en lo que planteabas otra vez, este tema del diagnóstico y del tiempo del inicio del año, ¿no? Ahí hay un tiempo precioso. Empezamos ya. Si no repasamos, nos queda un mes enterito y arrancamos con todo. Por supuesto, recuperando lo que necesitamos de ese tema. Fíjense la energía que ponemos a veces cuando hacemos todo ese recorrido, numeración, cálculo, y después, cuando volvemos a iniciar, retomamos tal vez numeración, operaciones, y todo eso de fracciones, de decimales que estuvimos revisando con los chicos de quinto en marzo, se queda en el freezer hasta julio o después. Entonces, bueno, ahí miren
¿Cuánto tiempo que encontramos? Un montón. Bueno, la verdad es que podríamos seguir así toda la mañana, pero el tiempo es tirano y no vamos a poder seguir. ¿Sí? ¿10? Parece que tenemos 10 minutos más. ¿Sí? Así que, bueno, sacamos el diagnóstico y entonces tenemos 10 minutos más. La verdad es que se han abierto un montón de temas. Uno de los temas que querés, Marga, preguntar o pregunto yo, que quedaba, digamos, también planteado, pero que quizás podemos pedir alguna explicación un poco mayor, tiene que ver con el estudio en el primer ciclo, ¿no? ¿Cómo se estudia también en el primer ciclo, digamos, o es solamente para los más grandes? Bueno, algunos ejemplos de los que mencioné, ¿se escucha, no? Sí. Algunos ejemplos de los que mencioné en donde los niños le dictan al maestro y el maestro escribe cómo se comparan los números o cómo se descompone con billetes y monedas. Son ejemplos de procesos de estudio que se dan desde los inicios de primer grado. Esta perspectiva de estudio que estuvimos desarrollando no es en el final del tema, no es solo para la prueba, sino que implica un proceso permanente de que cada clase en la que se dirimió el análisis colectivo de un problema o de un conjunto de problemas parecidos, se pueda poner en palabras, sistematizar, explicitar, escribir, dejar huella de esos nuevos conocimientos que se produjeron. Entonces, cuando en la clase se discutió cómo comparar el 34, el 35, el 38 y el 40, y los niños dijeron esto que leí para saber cuál es más grande, miro el de adelante, en este caso el 3 o el 4, pero si empatan los 3 de 30, miro el de atrás, es un momento de estudio, digamos, de estudio en el sentido en el que ya no estamos resolviendo el problema, sino que estamos pensando sobre el problema resuelto. Entonces, todos los procesos de reflexión sobre los problemas resueltos son parte ya de ese proceso de estudio, en donde lo miro al problema y el maestro invita a los alumnos, voy a dejar la primera persona del plural para ponerme como alumna, ya, yo a esta altura, y pensar, digamos, cuando el maestro promueve ese momento de intercambio oral primero y de escritura después, o simultánea, sobre ese problema resuelto o esos 3 problemas resueltos hoy, ya estamos iniciando ese proceso de toma de conciencia, reflexión, sistematización, que provoca un distanciamiento del problema. Esto es una diferencia muy importante, muchos autores enfatizan esto, la diferencia entre resolver un problema de la vida cotidiana y un problema en la escuela. En las situaciones de la vida cotidiana, todos, niños, grandes, resuelven problemas matemáticos, pero no hay un proceso analítico de distanciamiento y reflexión sobre cómo se resolvió ese problema. En la escuela, ese mismo problema, que quizás es un problema o no de la vida cotidiana, porque si es un problema de pagué con 100 digamos, costó 37, ¿cuánto me dieron devuelto? Puede ser un problema de la vida cotidiana. Pero si el problema es cuál de estos 4 números es más grande, es un problema intramatemático, que no es de la vida cotidiana, pero tanto en uno como en otro, si lo resuelvo en una situación fuera de la escuela,
porque tengo que comparar esos números para ver, digamos, en una dirección o por lo que fuera. Esa situación en la vida cotidiana se resuelve y listo. En la escuela se estudia. Se estudia quiere decir, se resolvieron esos problemas y se miran con distanciamiento, se objetivan, se analizan, se discute sobre ellos, se los compara, se los identifica. Todo ese proceso no solo es desde el primer día de primer grado, sino que es desde el nivel inicial, que si bien no es el objeto de esta mesa, los niños de nivel inicial, cuando luego de jugar 4 o 5 clases a un juego de dados que implicaba comparar dados o sumar dados, piensan y analizan esos procedimientos de resolución, actividad que por supuesto también pueden proponer los maestros de primer grado en el inicio, ya estamos en un proceso de explicitación que es totalmente diferente a las prácticas matemáticas extraescolares. Entonces, no solo estamos enseñándole a los niños los números, los cálculos, etcétera, sino que estamos enseñándoles desde el primer día de primer grado que las matemáticas de la escuela se estudian hablando de ellas. Se habla de lo que se hizo, se escribe, se ordena, se reflexiona, se reutiliza y en la clase siguiente se recuerda lo que se habló. Hoy vamos a volver a jugar al juego de dados. Vamos a tratar, antes de jugar, de recordar lo que aprendimos ayer. ¿Cómo se sumaban los 2 dados? ¿Cómo se comparaban? ¿De qué maneras nos dimos cuenta que se podía hacer tal cosa? ¿Se acuerdan que se habían equivocado muchos con el tablero en cómo avanzar con los números? Eso ya es parte de ese proceso que queremos instalar y los niños desde esos primeros días de primer grado van aprendiendo cómo se piensan las matemáticas en la escuela y a vincularse con las matemáticas de un modo en el que se construye una idea diferente de la que construimos nosotros cuando éramos chicos en la escuela, que era que había buenos para las matemáticas y había malos para las matemáticas, y que había algunos dotados especialmente para ello y otros no. En lugar de eso, estamos desde el primer día de clases de primer grado proponiéndoles a los niños que ese modo que hizo Juan para sumar los números lo vamos a aprender todos. Estamos estudiando cómo es eso de que se puso el 4 en la cabeza e hizo 5, 6, 7. Hasta ahora la mayoría contó, pero algunos se pusieron el número en la cabeza y contaron, y todos podemos aprenderlo. Hoy, mañana, la semana que viene. Pero vamos a ir reconociéndolo y aprendiéndolo. Entonces, de ese modo también se construye una relación con las matemáticas de empoderamiento. Una relación de las matemáticas que permite creer que si yo trabajo y estudio y pienso sobre eso y pongo énfasis y energía, voy a lograr también ponerme el número en la cabeza y hacer 5, 6, 7, como hoy solo hizo uno de los 30 niños, pero que en 15 días vamos a poder hacer todos.